Lo decíamos al inicio del programa cuando comentábamos el contenido de Una Nueva Mañana Hoy. Hace unos días se conmemoró el Día Mundial de la Vasectomía, un día dedicado, claro, a promover este método de anticoncepción que según muchos es el procedimiento considerado como el más seguro dentro de todos los mecanismos de esterilización. Sin embargo, en Chile, el 95% de las cirugías de infertilidad se las practican las mujeres. Hay ahí un tema de acceso, hay ahí un tema cultural, hay ahí falta de información, algunos mitos en torno a la vasectomía. Lo conversamos con Pablo Pizzi, doctor, jefe de urología de la clínica Tabancura. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Hola, buenos días, Paula. Muchas gracias por tu invitación. Probablemente están todos los factores juntos, ¿no? Sí, la verdad es que creo que es un problema multifactorial en que, tal como tú dices, se conjugan situaciones de desconocimiento, de falta de información, de falta de acceso, de problemas de costo, y la verdad es que es un problema multifactorial, como tú bien dices. Ahora, vamos factor por factor, ¿no? Pero cuando decimos que en Chile el 95% de las cirugías de infertilidad se las practican o nos las practicamos las mujeres, el factor cultural ahí debe ser tema también, ¿no? O sea, el otro día veía un reportaje en la televisión que le preguntaban a algunos hombres en la calle y como que asumían que el control de la natalidad no es parte de su rol. Probablemente no son todos, pero hay algo de eso. Sí, efectivamente yo creo que hay parte de eso, pero nosotros pensamos que es el acceso la situación más compleja, sobre todo en el sector público en nuestro país. Esto nació por un trabajo que nosotros hicimos y que se va a presentar ahora en el Congreso Chileno de Urología, que está sacado de los datos que tiene el Ministerio de Salud a través de su página en el Departamento de Información y Estadística en Salud, donde se muestra que el periodo que abarca entre el año 2008 al 2014, las vasectomías en el sistema público descendieron de un 2,5% del total en el 2008 a un 0,3% en el 2014, mientras que en el mismo periodo en el área privada aumentaron de un 7% en el 2008 a un 16% en el 2014. O sea, en la actualidad estamos en 16 en el sector privado y 0,3 en el sector público. Exacto, al 2014. Al 2014, exactamente, que son los datos que entrega el Ministerio de Salud. Ahora, cuando hablamos de acceso, ¿usted a qué se refiere? Porque efectivamente el sistema público de salud tiene que priorizar probablemente muchísimo más que el sistema privado de salud. ¿Ese es el punto? Exacto. El sistema privado básicamente funciona como una libre elección. Digamos, el paciente, tanto FONASA como ISAPRE, puede buscar el lugar que le convenga para operarse y operarse, digamos, en el momento que él así lo decide, claro. En cambio, en el sistema público los pacientes tienen que ser referidos de un urólogo, ese urólogo tiene que evaluarlos y eventualmente poder programar esa cirugía. Ahora, ahí existe un problema en que la vasectomía está considerada en Chile como una cirugía menor y por lo tanto tiene que hacerse desde el punto de vista de legislación sanitaria en un pabellón. Y en un pabellón que es el mismo pabellón que se ocupa para cirugías de diferente magnitud, cirugías oncológicas, cirugías de otras especialidades. La verdad que en Chile los pabellones son un poquito multifuncionales y por lo tanto es difícil desde el punto de vista de la priorización que se hace en el área pública decidir utilizar un pabellón para operar un paciente una vasectomía, sin poder operar un paciente con una cirugía que quizás tiene una prioridad en salud mucho mayor. Ya, pero cuando hablamos de políticas estatales, de políticas públicas sobre control de la natalidad, ¿el hombre está considerado hoy en Chile lo suficiente? Porque digo, las mujeres están los dispositivos de los consultorios, la entrega de pastillas, los preservativos. ¿El hombre está considerado dentro de esos planes de control de natalidad? A ver, está considerado a lo menos en el papel, en el sentido que la ley es explícita en decir que tanto hombres como mujeres deben tener un real acceso a todos los métodos de control de la natalidad que existan, digamos. Sin embargo, yo creo que eso no es efectivo en la práctica, en el sentido que nosotros vemos con mucha frecuencia pacientes que pueden estar años, digamos, a 2 o 3 años, esperando que los puedan llamar de un hospital para ser sometidos a una vasectomía. Entonces, si bien es cierto que está en el papel garantizado como esto, derecho, digamos, exacto, como derecho, creo que en la práctica esto no se ve mucho y las cifras así lo reflejan. Ya, y en ese 16% que sí se practica esta vasectomía en el sistema privado de salud, que opta por hacerse esa vasectomía y finalmente la efectúa, ¿quiénes son? ¿Hay algún perfil del hombre chileno que
se realiza esa vasectomía, que opta por esa práctica de infertilización? Sí. Digo, en términos etarios, en términos socioeconómicos. Sí, en términos etarios y socioeconómicos, básicamente son pacientes entre 35 y 55 años, es el promedio de pacientes que se operan. El nivel socioeconómico es variable, pero generalmente la mayor proporción son de nivel socioeconómico medio alto. Y existen básicamente tres grupos de pacientes. Pacientes que, estando con una pareja estable, ya tienen un número de hijos que consideran suficientes de acuerdo a su planificación familiar. Otro subgrupo importante son pacientes que se separan, pacientes que de alguna manera quieren tener el control ellos de su fertilidad. Y también hay pacientes que no consideran los hijos dentro de su plan de vida. Ahora, doctor, la falta de información también es un tema, siempre cuando hablamos de estas cosas, ¿no? En el caso de la vasectomía, bien breve porque no nos queda mucho tiempo, ¿qué es? Hay que partir diciendo que es una operación ambulatoria, ¿no? Sí. Bueno, yo quiero dejar a los auditores que se puedan meter a la página www.vasectomía.cl, donde hay harta información. Pero básicamente es una cirugía menor, un procedimiento que se hace de manera ambulatoria, que se puede hacer incluso con anestesia local, en que a través de una pequeña incisión en la bolsa escrotal se exteriorizan los conductos deferentes, que son los que transportan los espermatozoides para formar parte del semen, y en términos bien simples estos se cortan y se ligan. De manera de que ya el semen no va a tener espermatozoide, va a estar compuesto solamente por líquido seminal, que no es fertilizante. Lo que no significa dejar de producir espermatozoides. Exactamente, los espermatozoides se siguen produciendo de manera absolutamente normal y simplemente quedan relegados al conducto que queda conectado al testículo y se reabsorben después de 70 días, que es la vida normal de un espermatozoide. Una de las grandes preguntas, quizás la que más le hacen a usted, quizás la que más hacen en la página, el tema de la impotencia, el tema del desempeño sexual. Sí, eso es importante, uno de los mitos, y la verdad es que no tiene ninguna razón. La vasectomía es simplemente obstruir mecánicamente el paso del espermatozoide. La testosterona, que es la hormona masculina, se sigue produciendo de manera absolutamente normal. La erección, el orgasmo, incluso la eyaculación es prácticamente normal. Y yo te diría que la vida sexual en estos pacientes incluso cambia, porque la vasectomía es el único método anticonceptivo que tiene un control de calidad, que es el espermiograma que se hace después de 3 meses, que demuestra el éxito de la cirugía. A diferencia de los otros métodos anticonceptivos, que cuando fallan porque se dan cuenta que la paciente quedó embarazada, digamos. Exacto. Este es el único método que tiene un control de calidad previo, que permite predecir el éxito de la cirugía, y esa certeza que te entrega este espermiograma es lo que hace que los pacientes que previo al procedimiento tenían algunos miedos, esperando que pudiera fallar su método anticonceptivo previo, esa certeza que te entrega la vasectomía hace que los pacientes tengan actividad sexual de manera mucho más relajada y tranquila. A veces este tipo de temas aparecen cuando algunos famosos se hacen cargo, se lo practican, ¿no? Marcelo Chino Ríos contó, o se supo hace poco, que se practicó una vasectomía, tiene 5 hijos, y le preguntaron si él quisiera tener más hijos. Y todo el mundo decía, ¿pero cómo? ¿Es reversible la vasectomía? A ver, la vasectomía se hace con el objetivo de que sea permanente y definitiva. Sin embargo, como cualquier decisión en la vida, esto puede cambiar a futuro. Y las opciones que tienen los pacientes que se hacen una vasectomía de tener hijos son 3. Haber congelado espermatozoides previo a la vasectomía. ¿Ya? Eso, los espermatozoides pueden estar en un banco de semen hasta 40 años después de haber sido congelados y ser usados para técnicas de fertilización asistida. La segunda alternativa es hacer una cirugía de reversión, es decir, reconectar los cabos que se cortaron. Es una cirugía que cuando se hace dentro de los primeros 5 a 8 años después de la vasectomía tiene un alto índice de efectividad, sobre un 80-85%. O sea, ese es el porcentaje de recanalización, de volver a conectar los conductos. Ya, pero de volver a... La tasa de embarazo un poquito menor. Eso iba a preguntar. Sí, la tasa de embarazo un poquito menor, y bordea alrededor del 40%. Sin embargo, el hecho ya de tener semen eyaculado permite ser usado para técnicas de fertilización asistida de baja complejidad, es decir, inseminaciones intrauterinas. Y como última alternativa, es lo que comentaba Marcelo Río, es hacer la extracción de espermatozoides directamente desde el testículo para ser usados en alguna técnica in vitro. Esas son las 3 opciones. Esas son las 3 Y opciones. los niveles de efectividad son superiores al 50%. Sí. Las 3. Las 3. La vasectomía en Chile, ya lo decíamos al principio, el 95% de las cirugías de infertilidad nos las practicamos las mujeres, siendo que este es uno de los métodos más seguros dentro de todos los mecanismos de esterilización. Hemos conversado de la vasectomía con el doctor Pablo Pizzi, el jefe de urología de la clínica Tabancura. Doctor, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Paula. Que le vaya muy bien. Buen gracias, día. igual a ti. Nos vamos a la pausa y de inmediato seguimos haciendo una nueva mañana en Cooperativa.